Hola, en la serie de videos que comienzan a partir de este vamos a estudiar el tema de control de precios de medicamentos. Mi nombre es Sergio Cáceres, soy químico farmacéutico y queremos hacer este tipo de material educativo para reforzar el aprendizaje de los estudiantes de la tecnología en regencia de farmacia de la Corporación de Educación Tecnológica SET de Colsubsidio para poder afianzar un poco más el conocimiento en la asignatura de ética y legislación farmacéutica. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poco acerca de las definiciones de control de precios, de los productos que se han sometido a control de precios o que se pretende que puedan ser sometidos a control de precios. Vamos a hablar de la estructura de costos de un producto farmacéutico, las variables para el control de precios de manera muy somera, los criterios que se tienen para fijar los precios por parte de una autoridad, los sistemas de control de precios, la revisión y ajuste de precios y las observaciones generales sobre la política de precios. Comenzando con los conceptos que tenemos que definir, el primero de ellos que quisiera abordar es el concepto de producto de primera necesidad. Un producto de primera necesidad es aquel que permite salvaguardar la integridad de una persona o satisfacer las necesidades primarias que esta persona pueda tener. En ese entender, son productos como por ejemplo la gasolina, como los alimentos, los servicios públicos, que sirven por ejemplo en el caso de la gasolina para el transporte, lo cual es una necesidad primaria, los alimentos también una necesidad primaria, los servicios públicos sirven para una necesidad primaria y también para salvaguardar la integridad en algunos casos, y por supuesto los medicamentos que más que para satisfacer necesidades primarias, sí sirven muchísimo más hacia el salvaguarda de la integridad de una persona. Una consideración especial con estos productos es que no pueden ser adquiridos por la voluntad propia de la persona, ya que dependen de esa necesidad que la persona está expresando, ya sea para salvaguardar su integridad o para satisfacer su necesidad primaria, como lo comentábamos. El control de precios, por otra parte, como concepto, es un mecanismo estatal, ojo con ese concepto, que tiene que ver con la manera en cómo un Estado establece o fija un precio para un producto determinado dependiendo de las condiciones de la cadena de producción, de la distribución, de la comercialización y que lleva a frenar un concepto que tenemos claro en economía que se llama especulación de precios, en donde lo que se quiere es favorecer las mejores condiciones de acceso para los productos. Cuando especulamos sobre un precio, lo que estamos haciendo es tratar de decir o de adivinar el precio de un producto cuando lo correcto es extraer el precio después de haber analizado la cadena que llevó a establecer ese precio. Es decir, lo que propendemos con el control de precios de un producto es precisamente llevar a cabo un control más estricto, llevar a cabo un estudio más estricto para poder fijar el precio y que el precio quede por fuera de la especulación del mercado, que no es otra cosa sino esas adivinanzas, esa forma en la cual el mercado tiende a poner el precio de un producto sin considerar todo lo que hay detrás de él. Fíjense que el control de precios es un mecanismo que no debe ser entendido como represivo, es decir, no es un mecanismo de represión. Busca garantizar el acceso, pero no es una restricción, ni siquiera es una represión para las personas que están involucradas dentro de ese control de precios. ¿Por qué no lo es? Porque hay una metodología detrás de este control de precios, porque se estudia muy bien lo que hay detrás del control de precios. El control de precios siempre es un apartado muy polémico, porque a ninguno de los industriales, a ninguno de los comerciantes les gusta tener un control estatal sobre el precio que van a fijar en uno de sus productos. Lo que ellos quieren realmente es tener libertad frente a ello, pero es deber del Estado poder garantizar el acceso de estos productos de primera necesidad, por eso el primer concepto era ese, para todas las personas. Y el hecho de poder garantizar esto requiere que los precios estén controlados para precisamente evitar la especulación del mercado. ¿Qué productos se someten entonces al control de precios? Se someten productos que estén catalogados como primera necesidad, como ya lo habíamos hablado, y por supuesto productos en los cuales el consumidor no tiene la opción de elegir porque uno, hace falta competencia, es decir, es un producto que tiene fabricación a partir de un monopolio,
Los famosos monopolios son aquellos donde solamente una o un grupo muy minúsculo de personas tienen la facultad o la potestad para fabricar y comercializar un producto, dadas diversas condiciones. Así que si el producto es un monopolio con más veras, el Estado tiene que entrar a controlar el precio de él. Y como segunda medida, la falta de conocimiento de la persona para elegir o decidir acerca del producto. Y este es el caso de los medicamentos en general, tanto en los monopolios como en la falta de conocimiento para elegir o decidir. En los monopolios sabemos que no todos, pero sí una considerable cantidad de medicamentos está fabricado bajo el monopolio, que es lo que veíamos en el módulo anterior de patentes, en donde pues los medicamentos tienden a ser protegidos a través de la patente, lo que da en sí la exclusividad para el uso de esa invención y que por supuesto se traduce en el monopolio del medicamento en el mercado y del productor del medicamento en el mercado. Entonces, por un lado, ese producto tendrá que estar sometido a control de precios. Y por otro lado, están los medicamentos que, por supuesto, todos ahí sí entran en la categoría de que el consumidor directamente no tiene el conocimiento para elegir. ¿Quién elige el medicamento realmente? El prescriptor. El médico que prescribe es quien está eligiendo el medicamento por la persona, está haciendo esa labor sustitutiva. Entonces la persona en sí no tiene poder de conocimiento, poder de decisión frente al medicamento que va a adquirir. En ese sentido, los medicamentos, por cualquier lugar que se le mire, deben estar sometidos al control de precios porque son productos que se catalogan de primera necesidad, porque muchas veces están bajo un monopolio de fabricación y porque las personas no tienen el conocimiento para elegir o decidir sobre cuál de ellos comprar. Entonces, en el sentido que estábamos hablando, tenemos que revisar la estructura de costos de un producto, porque la estructura de costos de un producto es lo que nos va a determinar en últimas cómo podemos controlar el precio de ese producto. Para hablar de la estructura de costos de un producto tenemos que hacerlo en forma diferenciada para productos de fabricación nacional y hablamos de productos que se fabrican en Colombia o en cualquier territorio de una nación y de productos importados. Miremos primero la estructura de costos para productos nacionales. Entonces, respecto a los productos nacionales, los constituyentes de precio de productos nacionales son los costos de producción, los costos operacionales, las utilidades del fabricante, el margen de comercialización y por último, el precio al público determinado de todos los anteriores. ¿Qué incluyen los costos de producción? Los costos de producción van a incluir los insumos por un lado y la elaboración por el otro lado. En cuanto a los insumos, pues ya los conocemos, ¿no? Materias primas, material de envase y empaque, digamos que todo esto que vendría incluido dentro de la elaboración, como los servicios públicos, como incluso temas tan relacionados con la cadena de distribución de los insumos y demás que entrarían allí. En cuanto a la elaboración, por supuesto está la producción como tal, diferenciar de acuerdo a las formas farmacéuticas que están allí involucradas y por supuesto los temas de acondicionamiento del producto, que serán temas tremendamente importantes si recordamos la definición legal de un producto farmacéutico tipo medicamento que involucra el principio activo, los excipientes, la forma farmacéutica y el material de empaque. Así que todos los costos que se deriven de estos apartados serán denominados costos de producción y serán inversiones que los laboratorios o los fabricantes estarán ingresando a ese producto. Los siguientes tipos de costos son los gastos operacionales que tienden a ser ya adicionales a los demás costos de producción y serán todos los temas administrativos, todos los temas de distribución y promoción que el laboratorio fabricante tiene que hacer para poder llevar su producto ya elaborado a una comercialización, no hacia el minorista, sino hacia el mayorista. Entonces aquí aparecen las primeras utilidades del fabricante, es decir, él va a sumar lo que ha gastado en producción, lo que ha gastado en su operación en general y con eso le va a sumar también lo que él quiere ganar, porque siempre va a haber una ganancia de parte del fabricante, pues es su objeto social y su objeto misional.
y allí sale el precio de venta al laboratorio, el PBL, que aquí lo tenemos como precio de venta al mayorista por el fabricante. Ese precio de venta al mayorista por el fabricante tiene importancia relativa en el sentido de que abre el margen de comercialización. El margen de comercialización va a venir dado por tanto el establecimiento mayorista como el establecimiento minorista. El establecimiento mayorista también va a tener unos gastos operacionales y va a sumarle unas utilidades propias por la función que él está haciendo de distribución. Y por otro lado estará el minorista. El minorista también tendrá sus gastos operacionales y también le va a sumar utilidades. Así que a la hora del precio final de un producto nacional se van a sumar los costos de producción, los gastos operacionales del fabricante ambos, más las utilidades del fabricante y luego gastos operacionales y utilidades tanto de mayoristas como de minoristas. Por eso, al final, el precio al público resulta, digamos que considerando todos estos aspectos y pues esa consideración nos va a llevar a que sea un costo posiblemente elevado. Ahora pasemos a los costos asociados pero a productos importados, donde la cadena es similar pero tiene ciertas diferencias. En esta cadena, en esta estructura, lo que vamos a denotar como diferencia es que los costos de producción ya no se cuentan porque vienen involucrados en los costos de importación del producto. Esos costos de importación del producto incluyen el precio del producto en el país exportador, por supuesto que ya tendrá asociado este costo que habíamos visto anteriormente como producto nacional, pero en el país que lo está produciendo. Los gastos ahora de transporte, seguros, impuestos y aranceles y bodegajes que implica el proceso de importación, los gastos operacionales, pero de la casa que está importando, del laboratorio importador o el establecimiento importador. Y por último, por supuesto, las utilidades del importador, porque pues el importador no va a realizar este proceso tan dispendioso solamente para hacerlo de buena fe, sino que va a recibir una utilidad. Así llega estas utilidades del importador y todos los demás costos y gastos operacionales y productivos que se van a ver transmitidos al mayorista, donde el mayorista va a utilizar el costo por utilidades de distribución hacia él, le va a asociar de nuevo sus gastos operacionales y sus utilidades para luego llevarlos al minorista con de nuevo imponer sus gastos operacionales y sus utilidades como minorista y ese precio se va a ver reflejado ya al total como precio público. Precio de venta al público. Es decir que aquí explicamos y aquí tenemos el razonamiento de por qué los productos importados tienden a ser más costosos que los productos de fabricación nacional. Y esto es un símil y un análisis que podemos hacer no solo para productos farmacéuticos, sino en general para cualquier tipo de producto, porque la estructura de costos casi que es similar para cualquier tipo de producción, solamente que aquí estamos haciendo una diferenciación para los productos farmacéuticos. Entonces, en ese sentido, continuamos en la segunda parte de esta serie de videos para continuar con el tema de control de precios de los medicamentos.